Hola amigos, imaginaos el caso de Juanito. Aprobó las oposiciones cuando solamente tenía 16 añitos. Sí, es posible aprobar unas oposiciones siendo tan joven. El caso es que el chico, como era muy estudioso, se metió en la cabeza que mientras hacía el instituto aprobaría unas oposiciones y lo consiguió. Claro, el problema de hacerte funcionario tan joven es que realmente no tienes muy claro lo que quieres hacer en la vida. Y fue un poco lo que le pasó a Juanito. Empezó a trabajar en los juzgados como auxiliar y aunque al principio el trabajo le atraía mucho, con el paso de los años se dio cuenta de que el trabajo de oficina le aburría. Y claro, dijo, me quiero ir de aquí, pero me ha costado tanto esfuerzo preparar las oposiciones y aprobarlas, que claro, abandonarlo todo para cumplir mi sueño de irme a vivir a Australia sería una locura, ¿no? Bueno, pues afortunadamente Juanito pudo hacerlo, gracias a una figura que tenemos en España maravillosa, que es la situación administrativa de excedencia, que precisamente te permite abandonar un trabajo en el sector público durante una serie de años y luego volver. Bueno, pues esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de las situaciones administrativas y concretamente refiriéndonos a los letrados de la Administración de Justicia. El artículo 445 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que las situaciones administrativas en las que se pueden hallar, así como su jubilación, serán iguales y procederá su declaración en los supuestos y con los efectos establecidos en esta ley para jueces y magistrados, pero en realidad vienen a ser las mismas situaciones administrativas de las que pueden disfrutar todos los funcionarios públicos. ¿Y qué situaciones administrativas son esas? Bueno, pues se recogen en el artículo 61 del Real Decreto 1608/2005, que nos dice que los letrados de la Administración de Justicia pueden hallarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes: el servicio activo, los servicios especiales, la excedencia voluntaria, la suspensión de funciones y la excedencia por razón de violencia sobre la mujer. ¿Qué os parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Bueno, la primera de estas situaciones administrativas es el servicio activo, al que se refiere el artículo 62 del Real Decreto 1608/2005. Que siguiendo el sentido común nos dice que los letrados de la Administración de Justicia se encuentran en situación de servicio activo cuando ocupen plaza correspondiente al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, cuando se encuentran adscritos provisionalmente o cuando les haya sido conferida comisión de servicios con carácter temporal. Es decir, la situación de servicio activo es cuando el funcionario se encuentra trabajando. La segunda situación administrativa es la de servicios especiales, y a ella se refiere el artículo 63 del Real Decreto 1608/2005. Lo que pasa es que para hacer un poco todo esto más dinámico, vamos a llamar a Abril, que nos va a leer este artículo. ¿Los miembros del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia serán declarados en la situación de servicios especiales? A. Cuando sean nombrados presidente del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo o sus adjuntos, consejero del Tribunal de Cuentas, consejero de Estado, presidente o vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, director de la Agencia de Protección de Datos o miembro de altos tribunales internacionales de justicia. O titulares o miembros de los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. B. Cuando sean autorizados por el Ministerio de Justicia para realizar una misión internacional por periodo determinado, superior a 6 meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, o en programas de cooperación internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. C. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional. D. Cuando sean nombrados letrados al servicio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, o adscritos al servicio del Defensor del Pueblo u órgano equivalente de las comunidades autónomas. E. Cuando presten servicio, en virtud de nombramiento por Real Decreto o por decreto de las comunidades autónomas, en cargos que no tengan rango superior a director general. Vamos, que en definitiva los servicios especiales son una situación administrativa en la que un funcionario se encuentra prestando servicios propios de puestos especialmente relevantes que no se corresponden con los de su cuerpo. Altos cargos de órganos y tribunales especiales, funcionarios de organismos internacionales o cargos administrativos de alta relevancia, pero que no superen el nivel de director general. Oye, ¿y qué tienen de especial los servicios especiales? ¿Por qué son tan golosos? Hombre, son golosos porque no pierdes tu condición de funcionario durante todo el tiempo que desempeñes estos puestos. Pero es que además se les computará el tiempo que permanezcan en esta situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos, es decir, jubilación. Y además tendrán derecho a la reserva de la plaza que ocupasen al pasar a esa situación
o que pudieran obtener durante la misma, ya que incluso en esta situación pueden participar en un concurso de traslados. Pasemos a hablar ahora de la situación de excedencia voluntaria, que no es tan golosa porque en este caso no te pagan, pero que por lo menos te otorga la libertad de poder irte y luego volver, como hizo nuestro amigo Juanito. Se regula en el artículo 65 del Real Decreto 1608/2005 y nuestra amiga Abril va a ser tan encantadora que nos lo va a leer. Procederá a declarar en esta situación a los letrados de la Administración de Justicia que lo soliciten en los siguientes casos. A. Cuando se encuentren en servicio activo en un cuerpo o escala de las administraciones públicas o de la Administración de Justicia, de la carrera judicial o fiscal, y cuando pasen a desempeñar cargos o prestar servicios en organismos o entidades del sector público, y no les corresponda quedar en otra situación. B. Por interés particular, siempre que hayan prestado servicios en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia durante los 5 años inmediatamente anteriores, sin que en esta situación se pueda permanecer menos de 2 años. C. Para el cuidado de los hijos, por un periodo no superior a 3 años para atender a cada hijo, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción, o por acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento, o de la resolución judicial o administrativa que lo acuerde. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno podrá ejercer este derecho. D. Para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida, con duración no superior a 1 año. E. Cuando sea nombrado para cargo político o de confianza, o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo al Ministerio de Justicia en el plazo de 30 días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria, o por reingresar en el servicio activo. Gracias, Abril. Por tanto, hay 5 tipos de excedencia voluntaria en realidad. Una, que se da cuando eres funcionario de un cuerpo de la administración y apruebas las oposiciones de otro cuerpo. Hay gente que le encanta estudiar y hacen la colección. El segundo caso sería el interés meramente particular. El ejemplo que os he puesto de Juanito. Se quiere ir, tiene ahorros y se va a viajar por el mundo. El tercer tipo de excedencia voluntaria sería la del cuidado de los hijos, que viene muy bien para conciliar la vida familiar con la vida laboral. El cuarto tipo sería para cuidar a un familiar que se encuentre en una situación de especial dependencia. Y el último tipo sería cuando son nombrados para un cargo político de confianza. Mariano Rajoy, expresidente del gobierno, era registrador de la propiedad en excedencia. ¿Por qué no es tan golosa la situación de excedencia voluntaria como la de servicios especiales? Bueno, pues porque primero no se produce reserva de plaza y además no se computará el tiempo de permanencia en esta situación a efectos de consolidación de categoría, antigüedad y derechos pasivos. Es decir, la excedencia voluntaria es un agujero negro en tu vida laboral. De modo que luego al llegar a la jubilación, si por ejemplo te exigen haber trabajado durante 35 años o 40 años, si has estado 10 en excedencia, pues esos 10 no contarán. Pero hay una excepción, que es el caso de excedencia para cuidado de hijos o de familiares, en el que sí será computable el tiempo a efectos de trienios y derechos pasivos, y además durante el primer año también lo será a efectos de antigüedad, y se tendrá derecho a la reserva de plaza. La cuarta situación administrativa es la suspensión de funciones, que se regula en los artículos 68 y 70 del Real Decreto 1608/2005. Parece que esto de las situaciones administrativas es algo maravilloso y que es casi como un regalo que tienen los funcionarios, pero la suspensión de funciones es todo lo contrario, es un castigo. Es la famosa suspensión de empleo y sueldo. Priva al letrado de la Administración de Justicia declarado suspenso del ejercicio de sus funciones durante el tiempo que dure la suspensión y evidentemente tampoco puedes cobrar. Y si fuera superior a 6 meses, implicará además la pérdida del destino. Y ya para terminar vamos a hablar de la última situación administrativa que prevé la ley, que es la excedencia por razón de violencia sobre la mujer letrada de la Administración de Justicia. Oye, ¿y por qué sobre la mujer? ¿Qué pasa si su hombre sometido a violencia doméstica no tiene derecho? Pues no, así nos lo dice el artículo 71 del Real Decreto 1608/2005, que nos dice que las letradas de la Administración de Justicia víctimas de violencia de género podrán acceder a la situación de excedencia voluntaria sin necesidad de haber prestado servicio durante un tiempo mínimo y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Esto evidentemente es una discriminación por razón de sexo y vulnera frontalmente el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.
¿Qué pasa? ¿Que los hombres no pueden ser objeto de violencia doméstica? Yo creo que todos nos estamos acordando del caso de Johnny Depp y las personas que hemos visto su juicio nos acordamos de aquel audio en el que su ex esposa Amber Heard, después de haberle pegado, se burlaba de él diciéndole que denunciara al mundo que era víctima de violencia doméstica. Pero sí, así es como están nuestras leyes a día de hoy. Os recomiendo que si alguna vez estáis en posición de corregir esta situación, la cambiéis y volvamos a una igualdad plena. Volviendo a este precepto, nos dice que las funcionarias que se encuentren en esta situación tendrán derecho durante los 6 primeros meses a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran y al cómputo del tiempo a efectos de trienios, ascensos y derechos pasivos. Bueno amigos, pues esto era todo de lo que os quería hablar hoy. Espero que os haya resultado instructivo este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal, compartid esta información y nos vemos en el próximo episodio.